¿cómo están? Esta es otra misión de Química Ayudas. Gracias por ver el video. Recuerden que si tienen alguna duda, sugerencia o tema que quieran que desarrolle aquí, pueden enviarlo al correo quimiayudas@gmail.com o dejarlo en los comentarios. También me pueden encontrar en cualquiera de estos perfiles, ya sea en Facebook, Twitter, Google Plus o YouTube. En el día de hoy lo que vamos a tratar es la nomenclatura orgánica, específicamente orientada a ácidos. Entonces vamos a comenzar. Para comenzar es importante saber cómo se reconocen los ácidos. Entonces la fórmula general de los ácidos corresponde a la siguiente. En ese sentido, entonces, como pueden ver, hay dos fórmulas para ácidos. A diferencia de lo que puede existir de pronto con óxidos o con hidróxidos, los ácidos pueden ser de dos tipos. Podemos tener ácidos que tienen oxígeno, a los cuales se les nombrará como ácidos oxácidos, y aquellos que no tienen oxígeno, que comúnmente se llaman ácidos hidrácidos. ¿Listo? Esto va a ser muy importante siempre que quieran reconocer si un compuesto es o no un ácido. Pero también es importante que reconozcan que esta fórmula se aplica exclusivamente para ácidos inorgánicos. ¿Listo? Si ustedes ven un compuesto que sea orgánico, no necesariamente, probablemente no lo va a hacer, va a comenzar por H. ¿Listo? Esto corresponde, pero para aquellos ácidos que son inorgánicos. Van a seguir siempre esta fórmula. Va a comenzar por hidrógeno, posteriormente va a tener un no metal y dependiendo del ácido que sea tendrá o no oxígeno. Y eso va a influir en la manera en la cual lo vamos a nombrar. ¿Listo? Una vez reconociendo esta fórmula, entonces podemos ver algunos ejemplos como los siguientes. Bueno, como pueden ver tenemos 4 ejemplos. La idea es reconocer si estas fórmulas corresponden a un ácido o no lo corresponden. Entonces si miramos la primera, vamos a ver que sí corresponde. Cumple con que tiene un hidrógeno, un no metal y oxígeno. Si no tienen muy clara la concepción de metal y de no metal, recuerden que lo pueden ver en la tabla periódica. Aquellos que corresponden a los no metales se encuentran en la parte derecha y los metales se encuentran en la parte izquierda, como pueden ver en esta imagen. ¿Listo? Entonces, una vez reconocemos, entonces decimos que sí, que efectivamente este corresponde a un ácido. Pero aún más, no solo corresponde a un ácido, sino que corresponde a un ácido oxácido, por el hecho de tener oxígeno. ¿Listo? Ahora vamos con este. Este no corresponde a un ácido. Y no corresponde a un ácido, ¿por qué? Porque listo, sí, tiene hidrógeno, eso es importante, y la fórmula comienza con hidrógeno. Sin embargo, tiene un no metal. Y los ácidos inorgánicos no se forman con no metales. Eso va a ser muy importante. Es común que a veces encontremos hidrógeno unido a compuestos metálicos. Sin embargo, en la fórmula lo que van a ver es que el hidrógeno está en la parte derecha. ¿Listo? Acuérdense que primero va el compuesto positivo, lo cual nos lleva a recordar que en los ácidos el hidrógeno trabaja con un estado de oxidación de +1. Eso va a ser muy importante. Ahora continuamos con este, nos damos cuenta que sí, efectivamente es un ácido, pero este es un ácido hidrácido porque no tiene oxígeno. Sin embargo, tiene hidrógeno y no metal, por lo tanto diremos que sí es un ácido. Y en cuanto a este también corresponde a un ácido. Como pueden darse cuenta, tiene hidrógeno, un no metal y oxígeno. ¿Listo? Lo primero que tenemos que hacer siempre antes de nombrar cualquier compuesto es aprender a reconocerlo. Eso es muy importante y es lo que estamos haciendo para los ácidos. Sin embargo, otra cosa que también es importante es saber cómo se forman estos compuestos y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí tenemos las fórmulas generales o las reacciones generales de formación de los ácidos. A diferencia, como lo he dicho, de los hidróxidos, los óxidos o las sales, para estos existe más de una reacción. Estas no son las únicas reacciones, pues los ácidos también pueden darse como consecuencia de muchos otros procesos químicos. Sin embargo, de manera general, las reacciones que se establecen para la formación de estos ácidos son estas dos. ¿Por qué dos? Porque una es para formar ácidos hidrácidos y la otra para la formación de ácidos oxáceos. No son lo mismo. La manera que se forma va a ser diferente. Entonces tenemos que para los ácidos oxáceos lo que debemos tomar es un óxido, pero este óxido debe ser un óxido no metálico. No puede ser metálico, porque si fuera metálico no nos va a dar un ácido, sino un hidróxido. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a combinar con agua y esto nos va a dar como resultado un ácido. Entonces supongamos que nos proporcionan el siguiente óxido. Tenemos este, que es el óxido sulfúrico. Si no saben todavía nombrar óxidos, lo pueden ver en este video, no es tan difícil. Y lo vamos a combinar con agua. Eso nos va a dar como resultado un compuesto el cual empieza con H, porque es un ácido, va a tener azufre, que es el elemento al cual corresponde ese óxido, y además va a tener
oxígeno. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuáles son los números que van acá? Bueno, esos números dependen de los estados de oxidación. Y una cosa que es muy importante aclarar es que en la formación de ácidos oxácidos, al igual que en la formación de hidróxidos, los estados de oxidación no cambian. Es decir, el estado de oxidación que ustedes tengan para este elemento va a ser exactamente el mismo estado de oxidación que corresponderá al que tiene en el ácido. Entonces, lo que tenemos es que en este caso tenemos menos 2, para este tendremos más 6, por lo tanto el estado de oxidación también aquí será más 6. Y el oxígeno y el hidrógeno conservan sus estados de oxidación que siempre les hemos asignado, es decir, más 1 y menos 2. Entonces en este caso lo que queda básicamente es llevar a cabo operaciones para que la suma de estos números nos dé 0. Eso lo hacemos cambiando los números de abajo. Si no saben asignar estados de oxidación, es muy importante que lo sepan hacer. Eso lo pueden ver en este video. Si no saben asignar estados de oxidación, les va a dar muchísimos problemas la nomenclatura en química inorgánica. Entonces básicamente lo que podemos hacer es que, si ustedes notan, tenemos 6 más 1, 7 y menos 2, es decir, nos faltan negativos. Por lo tanto vamos a aumentar acá. Con el hecho de poner un 3, entonces dice 3 por 2, 6. Y nos queda todavía haciendo falta. Por lo tanto podemos poner un 4. 4 por 2, 8. Y si ponemos aquí un 2, entonces ahora sí nos da todo 0. Y la fórmula que corresponderá al ácido formado será esta. Entonces básicamente borramos los estados de oxidación y nos queda de esta manera la reacción. También habrá que balancearla, eso va a ser muy importante. Sin embargo, pues digamos que esta es la forma general de la formación de los ácidos inorgánicos. En cuanto a los ácidos hidrácidos, que son aquellos que no tienen oxígeno, la manera en la que se forman es muy sencilla. Entonces básicamente lo que vamos a tomar es hidrógeno y lo vamos a combinar con el no metal del cual queremos que sea el ácido hidrácido. Entonces, por ejemplo, si el ácido que vamos a formar es un ácido con cloro, entonces vamos a tomar el hidrógeno y vamos a tomar al cloro. ¿Por qué pongo estos dos aquí? Este 2 y este 2. Es porque los elementos que generalmente se usan para la formación de ácidos y hidrácidos son elementos que están en estado gaseoso. Y recuerden que aquellos elementos de la tabla periódica que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente siempre están en estado molecular, no en estado atómico. Es decir, se les pone este 2. Y esto nos va a dar como resultado este ácido. En este caso es muy importante aclarar que aquí los estados de oxidación sí cambian. ¿Y por qué cambian? Porque aquí tenemos 0 y aquí 0. Recuerden que cuando un elemento no se encuentra combinado con nadie, está en estado de oxidación 0. Y al pasar acá, el hidrógeno va a convertirse en más 1 y este no metal va a asumir el estado de oxidación negativo que tenga en la tabla periódica. Si ustedes miran el estado de oxidación para el cloro, el único que tiene negativo es el menos 1. Por lo tanto, no tendré que agregar acá ningún número. Esto va a ser muy importante, son muy fáciles de formar, pero tienen que tener en cuenta que aquí sí entramos a tener en cuenta los estados de oxidación negativo, no como en la nomenclatura de óxidos o en la formación de hidróxidos, en los cuales los estados de oxidación negativo no tienen ninguna influencia. ¿Ok? Entonces, básicamente esto corresponde a la formación. Los ácidos inorgánicos no son tantos como lo pueden ser los hidróxidos o lo pueden ser los óxidos. Realmente son mucho más reducidos. Hay algo importante también y es que no necesariamente todos los óxidos de un elemento forman ácidos. ¿Listo? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, para el nitrógeno, el cual, a pesar de tener varios óxidos, no necesariamente todos forman un ácido. ¿Listo? Entonces, ahora lo siguiente va a corresponder a entrar ahora sí a nombrar estos ácidos que hemos formado. Eso se hace de la siguiente manera. Bueno, para nombrar los ácidos vamos a tener en cuenta algo muy particular y es que, a pesar de que existen tres sistemas de nomenclatura, el tradicional, el stock y el sistemático, para ellos vamos a usar únicamente el tradicional. Lo es que los otros dos sistemas no apliquen. Sin embargo, lo que ustedes van a ver en la mayoría de literatura química es que no se usan. La nomenclatura tradicional es la más usada para nombrar ácidos. Aún si los están buscando en catálogos de química, en libros especializados, básicamente van a encontrar que la mayoría de los ácidos se les aplica el sistema de nomenclatura tradicional y es el que vamos a tratar en este video. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Como pues ustedes han visto en los otros videos, en estos, el sistema de nomenclatura tradicional básicamente usa estas terminaciones, las que podemos ver en esta tabla. Entonces, para los ácidos vamos a aplicar exactamente lo mismo. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente ácido.
Lo primero que vamos a hacer es reconocer que son ácidos, entonces como pueden darse cuenta todos empiezan con H, sigue un no metal y posteriormente el oxígeno. Por lo tanto eso nos deja ver que efectivamente sí son ácidos. Lo siguiente que vamos a hacer es asignar los estados de oxidación, que para estos van a ser los siguientes. Luego de esto entonces vamos a poner la palabra ácido. ¿Por qué? Pues porque son ácidos, entonces vamos a poner aquí ácido y ácido. Lo siguiente, como lo dice el sistema de nomenclatura tradicional, es aplicar un prefijo para el elemento. En este caso, el prefijo para el nitrógeno es nit. Y para el otro no es azuf, sino es sulfur. Entonces vamos a poner aquí sulfur. Y lo único que nos queda es decidir cuál es la terminación que viene para cada uno de estos. Entonces si ustedes miran en la tabla periódica, lo que vamos a tener para el azufre es que puede trabajar con +2, con +4 y con +6. Es decir, puede trabajar con 3 estados de oxidación. Y según la tabla, el tercer estado de oxidación, es decir, el +6, le corresponde la terminación ico. Ahora, para el nitrógeno, si vemos en la tabla periódica, entonces ustedes van a encontrar que él puede trabajar con +2, con +4, con +3 y con +5. Sin embargo, el nitrógeno es un caso especial porque él no forma ácidos con estos dos estados de oxidación, sino únicamente con estos dos estados de oxidación. Por lo tanto, no lo vamos a ubicar en la tabla como si tuviera 4 estados de oxidación, sino nada más como si tuviera 2 estados de oxidación. Y en este caso el que está ocupando es el 5. Por lo tanto vamos a tener que aquí vamos a poner ico. Listo, vamos a ver otros dos ejemplos. Entonces aquí tenemos otros 3 ejemplos. Como pueden darse cuenta, los 3 son ácidos. Entonces podemos aplicar a los 3 la palabra ácido. Sin embargo, ahora pues nos queda ver qué es lo que sigue. Entonces para este tenemos que será clor. Lo mismo para este, clor. Y para este será flúor. Esos corresponden a los prefijos para esos dos elementos. Ahora básicamente lo que nos queda es ver cuál es la terminación que le corresponde a cada uno. Para esto entonces vamos a asignar los estados de oxidación, que serían los siguientes. Listo, entonces aquí hay algo importante y es que pues si ustedes se dan cuenta, el cloro puede trabajar según la tabla periódica con +1, con +3, con +5 y con +7. En este caso el estado de oxidación con el que está trabajando es este y tiene 4 estados de oxidación. Como nos lo dice la tabla, entonces vamos a ver que para un elemento que tiene 4 estados de oxidación, el primer estado de oxidación corresponde a la terminación hipo-oso. El hipo-oso quiere decir que el hipo va antes del prefijo y el oso va después. Por lo tanto nos quedará de la siguiente manera: hipocloroso. Listo, esto va a ser muy importante. Ahora en el caso de estos dos, como pueden darse cuenta, hay dos cositas importantes. Una es que son ácidos que no tienen oxígeno, y al no tener oxígeno se nos lleva a la otra cosa, y es que los no metales que los forman están trabajando con un estado de oxidación negativo. Eso va a ser muy importante, y como pueden ver en la tabla, cuando un elemento en un ácido tiene un estado de oxidación negativo, la terminación que se usa es hídrico. Entonces aquí vamos a poner hídrico y aquí también. Eso nos va a indicar que se está trabajando con el estado de oxidación negativo, y además nos va a indicar que el ácido que estamos nombrando es un ácido hidrácido, no oxácido. Eso es muy importante. Si ustedes en un ácido no ven oxígeno, no vayan a pensar en ninguna de las terminaciones que están arriba. Es decir, no van a pensar ni en hiposo, ni en oso, ni en ico, ni en per-ico. Eso no aplica para ácidos que no tienen oxígeno. Solamente para aquellos que tienen oxígeno, como este. ¿Listo? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es tomar unos nombres y a partir de los nombres llegar a las fórmulas. Bueno, entonces en este caso, como pueden ver, vamos a hacer el proceso contrario. Esta vez vamos a ir del nombre a la fórmula. Entonces lo primero que tenemos que ver es que aquí dice ácido. Como dice ácido, pues evidentemente tendrá un hidrógeno. ¿Listo? Los dos van a comenzar con hidrógeno. Lo siguiente que dice es fosfórico. El fosfórico se refiere al fósforo, es decir que esto tiene fósforo. En este caso el bórico se refiere al boro, por lo tanto va a tener boro. Y algo muy importante es que esto termina en ico. Esa terminación nos va a indicar dos cosas. La primera cosa que nos va a indicar es el estado de oxidación con el cual trabaja este elemento, que según la tabla, entonces, para el fósforo puede trabajar con +3, con +4 y con +5.
En este caso, si ustedes se dan cuenta la tabla, entonces el estado de oxidación que le corresponderá al fósforo aquí es el 5. Y en el caso del boro, el boro solo puede trabajar con un estado de oxidación, que es el 3. Por lo tanto, aquí le corresponderá el 3. Sin embargo, esta terminación nos está indicando otra cosa. Y es que el ácido necesariamente tiene oxígeno. Porque recuerden, si no tuviera oxígeno, no terminaría en esto, sino terminaría en la terminación que podemos ver aquí abajo, que es hídrico. Entonces, si ustedes ven que el ácido termina en ico o en oso, automáticamente deben aplicar que esto tiene oxígeno y se lo vamos a poner. De esta manera, entonces vamos a tener que el estado de oxidación para el hidrógeno va a ser +1 y para el oxígeno -2. Eso no cambia, eso se mantiene. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es modificar los coeficientes de abajo para que lo de arriba nos dé 0. ¿Listo? Entonces si empezamos por el boro vamos a tener que 3 más 1 es 4, por lo tanto si ponemos aquí debajo un 2, ya obtendremos que 2 por 2, 4, menos 4, 0 y ya nos queda nuestra fórmula lista. Ahora en el caso del fósforo, si ponemos aquí un 3, nos queda balanceado. Sin embargo, con el ácido fosfórico hay una particularidad y es que esta no es la fórmula que le corresponde. Listo, ahí lo cuadramos. Podría decir uno, listo, la fórmula ya está lista. Sin embargo, la fórmula del ácido fosfórico realmente es la siguiente: H3PO4. Si ustedes se fijan, 4 por 2 es 8, menos 8 es 0. Y también nos cuadran los estados de oxidación. Esto va a ser muy importante y puse el ácido fosfórico porque este es uno de los que siempre ponen los exámenes y pues nos equivocamos al escribir su fórmula. Pues esta no es difícil de aprender, básicamente hay que tener en cuenta que aquí va un 3 y un 4. No simplemente que debemos cuadrar las cargas de arriba, ¿listo? Este es el único así como especial, de resto todos los ácidos básicamente intentando cuadrar los estados de oxidación, la fórmula queda generada. Vamos a ver otros dos ejemplos. Bueno, entonces lo que vamos a tener es que yo ya he puesto algunos de los elementos que constituyen estos ácidos, por lo tanto debo poner el hidrógeno y el oxígeno. Puse el oxígeno por lo que termina en oso, y en este caso puse el hidrógeno y al azufre. Aquí no puse oxígeno por lo que termina en hídrico. Recuérdenlo, si termina en hídrico no vamos a poner oxígeno de ninguna manera. Lo siguiente es asignar los estados de oxidación. Entonces, para el hidrógeno es +1, para el oxígeno es -2, lo mismo aquí. Sin embargo, ahora el de la mitad. Entonces, el azufre puede trabajar con +2, con +4 y con +6. Si vemos aquí dice oso. En la tabla nos dice que para un elemento que tenga 3 estados de oxidación, la terminación oso indica el segundo estado de oxidación, es decir, el +4. Por lo tanto, el azufre tendrá +4. Ahora lo que nos queda es balancear las cargas arriba de tal manera que nos dé 0. Si ponemos aquí un 2 y aquí un 4, la vamos a embarrar, porque aquí nos da 2 por 4, 8, y aquí 4 más 2 es 6. Por lo tanto, el número que va aquí es un 3. H2SO3 será la fórmula de nuestro ácido sulfuroso. Ahora en este caso, debemos saber cuál es el estado de oxidación que le corresponde al azufre en este compuesto. Si ustedes miran la tabla, lo que nos dice es que cuando un compuesto termina en hídrico, está trabajando con su estado de oxidación negativo. El único estado de oxidación negativo para el azufre es el -2. Ahora básicamente balanceamos las cargas y ponemos un 2. De esta manera hemos llegado a la fórmula que queríamos para el ácido sulfídrico. Ahora básicamente lo que nos queda es borrar los estados de oxidación y de esta manera hemos terminado de llegar a las fórmulas que queríamos. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya ayudado. Cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios y hasta la próxima.